Pues es una entrevista que le he realizado a José Ramón Inchaurbe, uno de los autores del estudio sobre las injusticias que padecieron las personas amenazadas por ETA desde el año 2000 desde el año 90 hasta el año 2011, y que se centró en las consecuencias para la vida personal de aquellos amenazados que tuvieron que llevar escolta. Lo vemos. José Ramón, gracias por tu tiempo. En primer lugar, la pregunta es ¿cuál ha sido el objetivo con el que redactáis este informe? El objetivo del informe es un encargo de la Secretaría General para la Paz y la Convivencia del Gobierno vasco. Se detectó en su día, en un informe previo que encargó también la propia Secretaría, que había una necesidad de saber más en torno a las personas amenazadas por ETA, tanto en el ámbito cuantitativo, numérico, como en cuanto al sufrimiento que habían padecido y a la vulneración de derechos que el hecho de llevar escolta y ser amenazado había generado en ellos y en sus vidas. A veces todos consideramos normal algo, o tomamos como normal algo que en realidad fue profundamente anormal, y es que varias personas fuesen perseguidas por sus ideas, ¿no? Y tuviesen que llevar escolta. Entonces, efectivamente es preciso crear una empatía hacia esas personas. ¿Y cuáles fueron las situaciones previas que vivieron de amenaza que les llevó a aceptar la realidad de necesitar una escolta? En algunos casos las personas amenazadas conocieron su condición de amenazados porque se lo dijo pues la Ertzaintza, la policía, la Guardia Civil, porque su nombre había aparecido en documentación incautada a ETA. Un juez a quien tuvimos la oportunidad de entrevistar y que por razón de su cargo pudo tener acceso a esta información, que ETA nos contaba cómo en 3 folios allí figuraba información muy íntima, cuestiones operativas tan claras como las dimensiones de su portal o el tamaño de su buzón. Saber que ETA ha estado rastreando tu vida hasta ese extremo, bueno, es una fuente de ansiedad enorme, ¿no? Y por tanto muchas personas entendieron que debían protegerse de alguna manera, fundamentalmente si querían seguir ejerciendo su actividad. Pero había otras personas que ya venían siendo hostigadas o amenazadas con carácter previo. Un entrevistado nos llamaba la atención de cómo en el portal de su casa, con sangre seguramente de animal, había sido escrito su nombre seguido de la palabra asesino, y lo que más impacto produjo en él es que su hijo, al bajar para ir al colegio, había sido testigo de esa pintada. Esto generaba una enorme también fuente de ansiedad, porque muchas veces las propias familias, los hijos, por ejemplo, veían esas pintadas. Pues hay una palabra con un significado importante en este caso, que es el de renuncia. Acepto mi seguridad a cambio de renunciar a muchas cosas. ¿Cuáles fueron las principales renuncias de estas personas? Bueno, uno de los ejemplos que también es muy representativo de esa privación de la libertad y de la intimidad de las personas amenazadas fue el caso de una mujer que durante el tiempo que tuvo que llevar escolta quedó embarazada y fue madre, y nos contaba cómo pues, las típicas necesidades pues, de ir a comprar a la farmacia un producto, un chupete en mitad de la noche, pues no se lo podía permitir, porque para ello tenía que volver a llamar a las escoltas, que posiblemente vivían en otro municipio, esperar a que llegasen, esperar a que revisasen todo el edificio y cumpliesen el protocolo de protección, y por tanto pues era una situación absolutamente inviable. Pero desde situaciones cotidianas como aquesta que acabo de decir hasta situaciones más crónicas, como por ejemplo cómo la vida familiar se ve afectada totalmente por la escolta. Un compañero de los medios de comunicación nos decía cómo tuvo que renunciar a la costumbre que tenía desde hace mucho tiempo, era llevar en su vehículo a su hija hasta el colegio, puesto que el vehículo ya no era un lugar seguro. Tenía que revisar todas las mañanas el vehículo, los bajos de este vehículo, y lógicamente pues no quiso exponer a su hija a esa amenaza.